Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse con Dios. En cada rincón del mundo, en cada época, en cada cultura, los seres humanos han buscado formas de acercarse a lo divino, de encontrar respuestas, de expresar su adoración y su necesidad. Pero, ¿es la oración simplemente una práctica religiosa, un conjunto de palabras dichas con devoción, o es algo mucho más profundo? ¿Es la oración un acto aislado que hacemos en momentos específicos, o es una dimensión de nuestra relación con Dios que lo transforma todo? Esta es la gran diferencia entre la oración y la comunión. Muchos oran, pero pocos viven en comunión con Dios. Orar es hablar con Dios, pero la comunión es vivir en Dios. Esta diferencia, aunque sutil para muchos, es lo que realmente separa a aquellos que conocen a Dios de los que solo lo buscan ocasionalmente. El problema de muchos creyentes hoy en día es que han reducido la oración a un acto mecánico, a un deber, a una costumbre que se practica en ciertos momentos del día. Pero la comunión con Dios no es un evento, es un estado continuo, es una forma de vida. La comunión no es algo que comienza cuando decimos Señor y termina cuando decimos Amén. La comunión es la experiencia ininterrumpida de vivir en la presencia de Dios, de ser conscientes de Él, de estar alineados con su voluntad en cada instante de nuestra existencia. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tachuela de pizarrón de corcho, aquí está la clave, permanecer en él. Tachuela de pizarrón de corcho, no se trata solo de orar cuando necesitamos algo, sino de vivir en una conexión continua con el Señor. Tachuela de pizarrón de corcho, no se trata solo de hablar con Dios, sino de vivir en una relación en la que nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué mi vida de oración es débil? ¿Por qué siento que mis oraciones no tienen poder? ¿Por qué oro y no veo respuestas? La respuesta muchas veces es simple, porque la oración sin comunión es solo un monólogo religioso. La oración sin comunión se convierte en una rutina vacía, en una repetición de palabras que no tienen profundidad ni peso espiritual. Esto es lo que Jesús denunció en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tachuela de pizarrón de corcho, no es la cantidad de palabras lo que nos acerca a Dios, sino la calidad de nuestra relación con Él. Tachuela de pizarrón de corcho, no es cuánto oramos, sino cuánto vivimos en comunión con su presencia. Aquí es donde muchos fracasan, oran mucho, pero no viven en comunión. Se acercan a Dios en momentos de necesidad, pero el resto del tiempo viven desconectados de su presencia, preocupados por sus propios asuntos, movidos por sus propios deseos. Jesús nos dejó un modelo perfecto en su propia vida. Él no solo oraba, sino que vivía en comunión incesante con el Padre. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tachuela de pizarrón de corcho, Jesús no actuaba basado en sus propias ideas, sino que vivía en una comunión tan profunda con el Padre que solo hacía lo que veía al Padre hacer. Tachuela de pizarrón de corcho, él no necesitaba largas oraciones para saber la voluntad de Dios, porque su vida era una expresión continua de esa comunión. Aquí es donde encontramos la verdadera diferencia entre los que simplemente oran y los que realmente caminan con Dios. Los que solo oran viven de momentos de búsqueda, pero los que tienen comunión con Dios viven en una relación constante. El problema de muchos es que ven la oración como un acto religioso, no como una extensión de su relación con Dios. Ven la oración como una obligación, no como un deleite. Pero en la carta a los Salmos capítulo 16 versículo 11, el salmista escribió: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tachuela de pizarrón de corcho, en su presencia hay plenitud de gozo. Tachuela de pizarrón de corcho no es en las palabras repetidas, no es en la estructura de la oración, sino en la comunión con su presencia. Por eso, muchos oran, pero pocos tienen una vida de oración. Una cosa es hacer oraciones, y otra muy distinta es vivir una vida donde la oración es el aliento del alma. Tachuela de pizarrón de corcho, el que tiene comunión con Dios no necesita esforzarse por orar,
porque su espíritu está constantemente conectado con el Espíritu Santo. Tachuela de pizarrón de corcho: el que vive en comunión con Dios no ve la oración como un deber, sino como un descanso, como un refugio, como el lugar donde su alma encuentra vida. Esto es lo que Pablo quiso decir en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Tachuela de pizarrón de corcho no significa que debemos estar siempre diciendo palabras, sino que debemos estar siempre en comunión con Dios, conscientes de su presencia, sensibles a su voz. Tachuela de pizarrón de corcho no significa que debemos estar siempre repitiendo frases, sino que debemos vivir en un estado de dependencia total en Dios. Tachuela de pizarrón de corcho no significa que debemos estar todo el día de rodillas, sino que nuestra vida entera debe ser una oración constante, un diálogo sin interrupciones con el Señor. Aquí es donde radica la verdadera transformación. Muchos buscan cambiar su vida orando más, pero la verdadera transformación viene cuando aprendemos a vivir en comunión. Tachuela de pizarrón de corcho no es una cuestión de cantidad de oración, sino de calidad de relación. Tachuela de pizarrón de corcho no es cuánto oramos, sino cuánto dejamos que Dios sea nuestro todo en cada momento. Tachuela de pizarrón de corcho no es cuánto tiempo pasamos hablando con Dios, sino cuánto tiempo vivimos conscientes de su presencia. Esto es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Tachuela de pizarrón de corcho: el poder de la oración no está en las palabras, sino en la permanencia en Cristo. Tachuela de pizarrón de corcho: el poder de la oración no está en la elocuencia, sino en la comunión con Dios. Tachuela de pizarrón de corcho: el poder de la oración no está en la insistencia, sino en la intimidad con el Señor. Aquí es donde la mayoría de los creyentes deben hacer un alto y examinarse. ¿Estoy orando o estoy en comunión con Dios? Tachuela de pizarrón de corcho: ¿mi vida de oración es solo una rutina o es el reflejo de mi relación con Él? Tachuela de pizarrón de corcho: ¿estoy orando solo cuando tengo necesidad o estoy viviendo en comunión continua con el Espíritu Santo? Tachuela de pizarrón de corcho: ¿estoy buscando a Dios en momentos de crisis o estoy caminando con Él todos los días, en cada situación, en cada decisión? La verdadera diferencia entre la oración y la comunión es que la oración puede ser algo esporádico, pero la comunión es ininterrumpida. La oración puede ser un evento, pero la comunión es un estilo de vida. La oración puede ser un clamor ocasional, pero la comunión es el latido constante del espíritu que anhela a Dios en todo momento. La diferencia entre la oración y la comunión no es un detalle menor en la vida cristiana. Es el fundamento sobre el cual se construye una relación real con Dios o simplemente se mantiene una vida espiritual basada en rituales vacíos. Orar sin comunión es como hablar sin escuchar, como escribir cartas sin esperar respuesta. Es por eso que muchos creyentes se frustran en su vida de oración, porque oran, pero no sienten la presencia de Dios. Piden, pero no reciben respuestas. Buscan, pero no encuentran. La razón es que la oración sin comunión se convierte en un ejercicio religioso, no en una relación viva con el Señor. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a orar simplemente como un hábito religioso. Él les enseñó a vivir en una relación ininterrumpida con el Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21, Jesús oró, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos que la meta de Dios no es solo que oremos, sino que entremos en la realidad de la comunión con Él. No es solo hablarle a Dios, sino estar en unidad con Él. No es solo acercarnos a Dios en momentos específicos, sino vivir en su presencia como nuestra morada constante. Muchos se preguntan por qué sus oraciones parecen no tener poder. La respuesta es simple, porque están desconectados de la fuente de vida. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4, Jesús dijo, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La clave no está en cuanto oramos, sino en cuanto permanecemos en Él. El que permanece en Cristo no necesita esforzarse para orar, porque su vida misma se convierte en una oración continua. Aquí es donde muchos creyentes fallan. Creen que la oración es un medio para obtener algo de Dios, pero la verdadera oración nace de la comunión con Dios.
Cuando oramos sin comunión, estamos orando desde la distancia, estamos tratando de alcanzar a Dios con nuestras palabras. Pero cuando vivimos en comunión, no estamos tratando de acercarnos a Dios, porque ya estamos en Él. La oración deja de ser un acto mecánico y se convierte en el aliento del Espíritu. Se convierte en la expresión natural de alguien que está sumergido en la presencia de Dios. El problema con muchos cristianos es que tratan de hacer de la oración un ejercicio aislado del resto de su vida. Se esfuerzan por orar, pero el resto del día viven desconectados de Dios. Se levantan temprano para buscar a Dios en la mañana, pero después pasan el resto del día sin recordar que están en su presencia. Piensan que la oración es un momento específico del día, pero la verdadera oración es un estado continuo de comunión. Esto lo vemos claramente en la vida de Jesús. Aunque tenía momentos específicos de oración, su vida entera era una expresión de comunión con el Padre. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 16 dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba». Pero esto no significa que fuera solo en esos momentos cuando estaba en la presencia del Padre. Su vida entera era una con el Padre. Todo lo que hacía, lo hacía en dependencia del Padre. Todo lo que decía, lo decía en obediencia al Padre. La oración era solo la manifestación externa de una realidad interna que nunca se interrumpía. Aquí es donde debemos examinar nuestra vida de oración. ¿Es nuestra oración un reflejo de nuestra comunión con Dios, o es solo una práctica más de nuestra vida cristiana? ¿Nuestra oración fluye naturalmente de una vida de dependencia total en Dios, o es solo una disciplina que intentamos mantener? Muchos oran, pero no tienen comunión con Dios. Hablan con Dios, pero no viven en Dios. Buscan respuestas, pero no buscan al Señor mismo. Y por eso sus oraciones no tienen poder. Cuando un creyente entra en comunión con Dios, su oración cambia completamente. Ya no ora simplemente para pedir cosas, sino para estar con Dios. Ya no ora solo cuando tiene necesidad, sino que su espíritu siempre está en un estado de conexión con el Señor. Su oración ya no es una rutina, sino un deleite. Ya no busca respuestas, porque ha encontrado al Dios de las respuestas. Esto es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando buscamos a Dios por lo que Él es, en lugar de buscarlo solo por lo que puede darnos, entramos en la dimensión de la verdadera comunión. Ya no necesitamos esforzarnos en la oración, porque nuestra vida entera se convierte en una conversación continua con el Señor. La diferencia entre la oración y la comunión es la diferencia entre el esfuerzo humano y la dependencia de Dios. Cuando oramos sin comunión, tratamos de alcanzar a Dios con nuestras palabras. Pero cuando vivimos en comunión, Dios es nuestra vida, nuestra fuente, nuestro todo. La oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en el fluir natural de una relación viva con el Padre. Aquí es donde muchos creyentes deben hacer un alto y examinarse. ¿Estamos simplemente orando o estamos viviendo en comunión con Dios? ¿Nuestra vida de oración es un esfuerzo o es el resultado de una relación viva con el Señor? ¿Estamos tratando de conectarnos con Dios en ciertos momentos, o estamos viviendo continuamente en su presencia? La respuesta a estas preguntas determinará si nuestra oración es poderosa o débil, si nuestra vida espiritual es auténtica o superficial. La meta de Dios no es que tengamos momentos de oración intensa, sino que vivamos en una comunión ininterrumpida con Él. En la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La oración sin comunión es solo una actividad religiosa. Pero la oración que nace de la comunión con Dios es la expresión de una vida que ha sido absorbida en su presencia. Cuando realmente comprendemos esto, nuestra vida de oración nunca vuelve a ser la misma. Dejamos de tratar de orar más y comenzamos a vivir más en Dios. Dejamos de esforzarnos por tener una vida de oración y comenzamos a fluir en una relación real con el Señor. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es cuántas veces oramos al día, sino cuánto de nuestra vida está realmente rendida a Dios. Porque la oración es más que palabras, es una expresión de dependencia, es el resultado de una vida unida con Cristo. Si queremos una vida de oración fuerte, primero debemos aprender a vivir en comunión con Dios.
Porque la oración no es solo hablar con Dios, sino vivir en Él, respirar su presencia, ser guiados por su Espíritu en cada instante. La verdadera oración no es un esfuerzo humano, sino el resultado natural de una vida que ha aprendido a permanecer en Cristo. Cuando entendemos que la oración sin comunión es como una fuente sin agua, nos damos cuenta de que no es suficiente con hablar con Dios en ciertos momentos del día. Lo que realmente transforma nuestra vida espiritual es la comunión ininterrumpida con Él. Esta comunión es lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza en la debilidad, lo que nos hace permanecer firmes en tiempos de prueba. La oración puede ser algo ocasional, pero la comunión con Dios debe ser constante, debe convertirse en el ambiente en el que vivimos, el aire que respiramos. Aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Buscan la presencia de Dios solo cuando la necesitan. Buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando las cosas van mal, cuando enfrentan decisiones difíciles. Pero la comunión con Dios no es solo para los momentos de crisis, es la realidad en la que debemos vivir todos los días. Muchos se han acostumbrado a vivir lejos de Dios y a buscarlo solo cuando lo requieren. Pero ese no es el modelo que Jesús nos dejó. Él nos enseñó que la vida cristiana no es un ciclo de buscar y alejarse, de orar y luego olvidarse de Dios. Es un permanecer en Él de manera continua. Esto es lo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Aquí está la clave que muchos han pasado por alto. La oración poderosa no depende de la intensidad con la que pedimos, sino de la profundidad en la que permanecemos en Cristo. Muchos oran con fervor, pero no permanecen en comunión con Dios. No están conectados a la vid, no están siendo nutridos por su presencia. Y por eso sus oraciones son ineficaces. El problema de muchos cristianos es que ven la oración como una transacción, en lugar de verla como una relación. Creen que si oran con la intensidad suficiente, Dios responderá. Piensan que si usan las palabras correctas, Dios los escuchará. Pero Jesús nos enseñó que la oración no se trata de repetir frases ni de elevar peticiones con desesperación. La verdadera oración fluye de un corazón que está unido a Dios, de una vida que vive en la presencia del Señor. Esto lo vemos claramente en la historia de María y Marta. En el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 41 al 42, Jesús dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba preocupada por hacer muchas cosas. Estaba ocupada, trabajaba para el Señor, pero no estaba en comunión con Él. María, en cambio, simplemente estaba a los pies de Jesús, en comunión con Él. Y Jesús dijo que ella había escogido la mejor parte. Aquí hay una gran lección, no se trata de cuántas cosas hacemos para Dios, sino de cuánto permanecemos en Él. Muchos piensan que orar mucho es lo que nos hace espirituales. Pero lo que realmente cambia nuestra vida no es la cantidad de oraciones que hacemos, sino la comunión que tenemos con el Señor. Cuando vivimos en comunión con Dios, nuestra oración cambia completamente. Ya no es una lista de peticiones, sino una conversación con el Padre. Ya no es un esfuerzo, sino un deleite. Ya no es algo que hacemos por obligación, sino algo que fluye naturalmente de nuestra relación con Él. Esto es lo que significa orar sin cesar. No significa que debemos estar todo el día hablando, sino que nuestro espíritu debe estar constantemente conectado con el Espíritu de Dios. Esto es lo que Pablo quiso decir en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestra oración ya no es solo nuestra. El Espíritu Santo intercede en nosotros. Nuestra vida se convierte en un canal de la voluntad de Dios. Aquí es donde debemos hacernos una pregunta sincera, ¿estoy realmente en comunión con Dios, o solo tengo momentos de oración? Muchos piensan que orar más es la solución a su vida espiritual débil. Pero el verdadero problema no es la cantidad de oración, sino la falta de comunión. Si nuestra vida entera estuviera conectada con Dios, la oración fluiría de manera natural. No tendríamos que esforzarnos por orar, porque nuestro espíritu viviría en la presencia del Señor.
Cuando un creyente aprende a vivir en comunión, todo cambia. Su manera de ver la vida cambia, su manera de reaccionar a los problemas cambia, su manera de tomar decisiones cambia. No depende de sus propias fuerzas, sino que su vida está alineada con el corazón de Dios. Esto es lo que significa tener la mente de Cristo. En la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Pero, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo si no vivimos en comunión con Él? Aquí es donde la comunión se convierte en el punto más importante de nuestra vida cristiana. Sin comunión, todo se convierte en un esfuerzo humano. Sin comunión, la oración se vuelve mecánica. Sin comunión, el servicio a Dios se convierte en una carga. Sin comunión, la vida cristiana se convierte en una religión sin vida. Pero cuando aprendemos a vivir en comunión con Dios, la oración se vuelve el fluir natural de un corazón que está conectado con el Padre. El gozo de la presencia de Dios llena nuestro ser. La ansiedad desaparece. La incertidumbre se disuelve. La dependencia de nuestra propia fuerza se desvanece. Jesús nos dio la clave en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la verdad fundamental, solo el Espíritu da vida. Si queremos que nuestra oración tenga poder, necesitamos estar en el Espíritu. Si queremos que nuestra vida cristiana sea fuerte, necesitamos vivir en comunión con Dios. No es cuestión de hacer más cosas para Dios, sino de estar más en Él. Y esta es la gran diferencia entre la oración y la comunión. La oración puede ser algo que hacemos ocasionalmente, pero la comunión es un estado continuo. Si nuestra relación con Dios se limita a los momentos de oración, nuestra vida espiritual será débil. Pero si aprendemos a vivir en comunión con Dios, nuestra vida entera será transformada. Aquí es donde muchos fallan. Buscan a Dios solo cuando lo necesitan, en lugar de hacer de su presencia su hogar. Buscan a Dios en momentos de crisis, pero el resto del tiempo viven independientes de Él. Pero la comunión con Dios no es solo para los momentos difíciles. Es la vida misma. Si realmente queremos conocer a Dios, no basta con orar más. Necesitamos aprender a vivir en Él, a permanecer en Él, a hacer de su presencia nuestra habitación. Esto es lo que dice el libro de Salmos capítulo 91 versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, sino el que habita. Dios no nos llama a tener momentos de comunión, nos llama a hacer de su presencia nuestra morada. Aquí está la clave de la vida cristiana, no se trata de cuánto oramos, sino de cuánto vivimos en Dios. El problema de muchos creyentes hoy en día es que han hecho de la oración un evento aislado dentro de su vida espiritual. Han aprendido a orar, pero no han aprendido a vivir en comunión con Dios. Esta es la razón por la cual muchos se sienten vacíos después de orar, sienten que sus palabras se pierden en el aire, que su relación con Dios es débil e intermitente. Porque la oración sin comunión es como una semilla sin tierra, no puede echar raíces, no puede crecer, no puede dar fruto. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Dios no nos llamó simplemente a tener tiempos de oración, sino a habitar en su presencia. Esto lo vemos en el libro de Salmos capítulo 27 versículo 4, donde el rey David expresa su anhelo más profundo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David no solo quería orar, quería habitar en la presencia de Dios. No quería momentos de comunión, quería que su vida entera fuera un continuo deleite en el Señor. Este es el punto clave que muchos han pasado por alto. La comunión con Dios no es solo hablarle, es vivir en Él. No es solo buscarlo en momentos de necesidad, es hacer de su presencia nuestro hogar. El gran error de muchos es que piensan que la oración es lo que sostiene la vida cristiana. Pero la verdad es que lo que sostiene la vida cristiana no es la oración en sí misma, sino la comunión con Dios. La oración es solo una expresión de esa comunión. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
El problema de muchos creyentes no es que no oren lo suficiente, sino que no permanecen en Cristo. No han aprendido a hacer de Dios su habitación, su lugar de reposo, su fuente de vida. Aquí es donde surge la gran diferencia entre aquellos que oran y aquellos que viven en comunión con Dios. Los que solo oran tienen momentos de búsqueda, pero el resto del tiempo viven desconectados de Dios. Los que viven en comunión no necesitan esforzarse para orar, porque su vida misma se ha convertido en una oración continua. Esto es lo que significa lo que Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en todo tiempo no significa estar siempre diciendo palabras, sino estar siempre en comunión con Dios. Orar en todo tiempo no significa estar repitiendo frases sin cesar, sino estar viviendo en una conexión ininterrumpida con el Señor. Orar en todo tiempo no significa cumplir con un horario de oración, sino que nuestra vida entera se convierta en una expresión de dependencia de Dios. Aquí es donde muchos deben detenerse y examinar su vida espiritual. ¿Mi oración es solo un acto que realizo en ciertos momentos, o es una manifestación de mi comunión con Dios? ¿Estoy viviendo en una relación continua con Dios, o solo me acerco a Él cuando lo necesito? ¿Estoy dependiendo del Señor en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción, o solo busco su ayuda en tiempos de crisis? Jesús nos dejó un modelo perfecto de comunión con el Padre. Él no tenía simplemente tiempos de oración, sino que su vida entera era una expresión de dependencia total en Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 30, donde Jesús dijo, «No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre». Aquí está la clave de la comunión con Dios. Jesús no hacía nada por sí mismo. Todo lo que hacía era el resultado de su relación con el Padre. No actuaba en independencia. No tomaba decisiones basadas en su propia sabiduría. No se movía basado en impulsos humanos. Vivía en una comunión perfecta con el Padre, y esa comunión determinaba cada aspecto de su vida. Esta es la diferencia entre aquellos que oran y aquellos que caminan en el Espíritu. El que solo ora busca a Dios en ciertos momentos, pero el que tiene comunión con Dios no puede hacer nada sin Él. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». El que ha muerto a sí mismo no tiene una vida independiente. No ora solo cuando necesita algo, sino que ha aprendido a vivir en Dios. No tiene su propio camino, su propia voluntad, su propio plan, porque Cristo se ha convertido en su todo. Cuando una persona realmente ha entrado en la comunión con Dios, su vida es transformada. Ya no se afana por lo terrenal, ya no se angustia por el futuro, ya no se esfuerza por hacer las cosas en su propia fuerza. Esto es lo que Pablo quiso decir en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Cuando vivimos en comunión con Dios, la ansiedad desaparece. Cuando vivimos en comunión con Dios, las preocupaciones pierden su poder sobre nosotros. Cuando vivimos en comunión con Dios, aprendemos a descansar en su soberanía. Aquí está la clave de una vida espiritual estable y fuerte. No es solo cuanto oramos, sino cuanto hemos aprendido a permanecer en Cristo. El que solo ora, se cansa. El que solo ora, se frustra cuando no ve respuestas inmediatas. El que solo ora, sigue luchando con su propio esfuerzo. Pero el que ha entrado en comunión con Dios, descansa. El que ha entrado en comunión con Dios, ya no ora desde la desesperación, sino desde la certeza de que el Señor es su sustento. El que ha entrado en comunión con Dios, ha aprendido a vivir una vida de dependencia total en el Espíritu. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es si estamos orando lo suficiente, sino si estamos viviendo en Dios. ¿Nuestra vida es un reflejo de la comunión con Cristo, o estamos viviendo de momentos aislados de búsqueda? ¿Nuestra oración es un esfuerzo, o es la manifestación natural de una relación viva con el Padre? ¿Estamos caminando en la presencia de Dios cada día, o solo acudimos a Él cuando las circunstancias nos obligan a hacerlo?
La falta de comunión con Dios es lo que hace que muchos creyentes experimenten sequedad espiritual, frustración en su vida de oración y una fe debilitada. Cuando la oración se convierte en un evento en lugar de una vida de comunión, la relación con Dios se vuelve intermitente y mecánica. Se ora, pero no se experimenta su presencia. Se busca a Dios, pero no se permanece en Él. Se clama, pero no se vive en dependencia del Espíritu Santo. El verdadero propósito de la oración no es solo presentar peticiones a Dios, sino alinearnos con su corazón, aprender a caminar con Él en cada momento del día. Estar tan inmersos en su presencia que nuestra vida entera sea una expresión de comunión con Él. La oración sin comunión es como una lámpara sin aceite, puede encenderse por un tiempo, pero tarde o temprano se apagará. Esta es la razón por la cual muchos creyentes pierden el gozo de la vida cristiana. Comienzan con entusiasmo, buscan a Dios con fervor, pero con el tiempo se cansan, se sienten desmotivados, su oración pierde fuerza, su fe se debilita. Y esto sucede porque nunca aprendieron a hacer de la comunión con Dios el fundamento de su vida espiritual. Jesús nos enseñó que la vida cristiana no es cuestión de rituales ni de disciplinas externas, sino de una relación viva con el Padre. En el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23, Jesús dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Esto significa que Dios no está buscando solo personas que oren, sino personas que vivan en espíritu, que entren en una dimensión de comunión en la que su presencia no sea un concepto teórico, sino una realidad continua. Cuando vivimos en comunión con Dios, la oración deja de ser un deber y se convierte en un deleite. Ya no es una carga, sino una necesidad del alma. No oramos porque tenemos que hacerlo, sino porque nuestra vida está conectada con el Señor. Y esto es lo que muchos no han entendido. Creen que necesitan orar más, cuando en realidad lo que necesitan es aprender a permanecer en la presencia de Dios. Esto lo vemos en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí está la clave. La vida cristiana no se trata de intentar acercarse a Dios, sino de vivir en la realidad de que ya estamos en Él. La comunión con Dios no es algo que intentamos alcanzar, es algo que ya nos ha sido dado en Cristo. Pero el problema es que muchos no viven en esa realidad. Saben que Dios está con ellos, pero no caminan en la conciencia de su presencia. Por eso sus oraciones son débiles, por eso se sienten vacíos, por eso buscan a Dios en momentos de crisis en lugar de caminar con Él todos los días. El creyente que aprende a vivir en comunión con Dios no necesita esforzarse por orar, porque su vida entera se convierte en una oración continua. Esto es lo que significa lo que Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No es solo la gracia de Cristo. No es solo el amor del Padre. También es la comunión del Espíritu Santo lo que hace que la vida cristiana sea una realidad. Pero, ¿qué significa vivir en comunión con el Espíritu? Significa que ya no caminamos en nuestra propia fuerza. Ya no vivimos según nuestra propia sabiduría. Ya no dependemos de nuestra carne, sino que hemos aprendido a vivir en el Espíritu, a ser guiados por Él en cada decisión, a ser sensibles a su dirección en cada paso. Esto es lo que Pablo quiso decir en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí es donde muchos fallan. Saben que han recibido el Espíritu Santo, pero no caminan en el Espíritu. Tienen el conocimiento de Dios, pero no viven en comunión con Él. Saben orar, pero no saben permanecer en su presencia. Por eso sus oraciones son ineficaces. Porque oran desde la distancia, oran desde una posición de desconexión. Pero cuando aprendemos a vivir en comunión con Dios, ya no oramos desde la separación, sino desde la unidad con Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Dios no quiere solo que le busquemos en ciertos momentos del día. Él quiere hacer morada en nosotros. Quiere que su presencia sea el lugar donde vivimos, el centro de nuestra vida, el fundamento de nuestra existencia.
Esto es lo que significa caminar en comunión con Dios. No es algo que hacemos por momentos, es el estado permanente en el que vivimos. Por eso Pablo dijo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Aquí está la clave, andar en Él. No solo buscarlo cuando lo necesitamos, sino caminar con Él todos los días, en cada pensamiento, en cada acción, en cada decisión. Cuando un creyente entra en esta realidad, su vida entera es transformada. Ya no depende de sus emociones, ya no es movido por las circunstancias, ya no lucha con su propia fuerza. Su vida entera está oculta en Dios. Ha aprendido el secreto de la verdadera vida cristiana, no se trata de cuánto oramos, sino de cuánto vivimos en Dios. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículos 28 al 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está la clave. El verdadero descanso del alma no viene de orar más, sino de vivir en Cristo. No viene de intentar acercarnos a Dios con nuestro esfuerzo, sino de aprender a permanecer en su presencia. Esto es lo que significa caminar en comunión con Dios. Es aprender a descansar en Él, a vivir en su paz, a ser guiados por su Espíritu en cada paso. La pregunta final es, ¿estamos viviendo en comunión con Dios, o solo tenemos momentos de oración? ¿Nuestra vida entera es una expresión de la presencia de Dios, o solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos? El Señor nos está llamando a algo más profundo. No solo a orar, sino a vivir en Él. No solo a buscarlo en tiempos de crisis, sino a hacer de su presencia nuestra morada continua. Cuando un creyente comprende que la comunión con Dios es el verdadero propósito de la oración, su vida espiritual cambia radicalmente. Ya no se trata de hablar con Dios ocasionalmente, sino de vivir en una relación ininterrumpida con Él. En este punto, la fe deja de ser un conjunto de actividades religiosas y se convierte en un estilo de vida donde Dios no es un recurso al que acudimos en tiempos de necesidad, sino el centro absoluto de nuestra existencia. Muchos creyentes oran, pero viven como si Dios estuviera lejos. Sus oraciones son expresiones de deseo, pero no de realidad. Piden paz, pero no viven en la paz de Dios. Piden dirección, pero siguen confiando en su propio juicio. Claman por su presencia, pero no hacen de su presencia su habitación. Aquí está la gran diferencia entre la oración y la comunión, uno es un acto, el otro es un estado. Esto lo vemos reflejado en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una persona entra en comunión con Dios, deja de luchar para encontrar paz, porque la paz de Dios se convierte en su estado natural. Ya no se trata de pedir y esperar recibir, sino de habitar en la plenitud de lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. Aquí es donde muchos cristianos fallan. Siguen orando como si Dios estuviera lejos, siguen clamando como si no tuvieran acceso a su presencia, siguen actuando como si debieran esforzarse para que Dios los escuche. Pero el Evangelio nos muestra que en Cristo, ya hemos sido reconciliados con Dios. Esto lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 13 al 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está la clave, en Cristo, ya hemos sido hechos cercanos. No necesitamos tratar de acercarnos a Dios con esfuerzo humano, porque Él ya nos ha traído a su presencia. Cuando entendemos esto, la comunión con Dios deja de ser un esfuerzo y se convierte en el fluir natural de nuestra vida espiritual. Orar deja de ser una rutina y se convierte en una expresión genuina de nuestra relación con el Señor. Esto es lo que significa lo que Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí está el secreto, la transformación espiritual no ocurre por nuestro esfuerzo, sino por vivir en la presencia de Dios. No somos transformados por intentar ser mejores cristianos, sino por permanecer en comunión con Cristo.
No somos cambiados por nuestras disciplinas religiosas, sino por el Espíritu de Dios obrando en nosotros. No avanzamos en nuestra vida espiritual por nuestra propia capacidad, sino por la gracia que fluye cuando permanecemos en Dios. Cuando un creyente comprende esto, su manera de vivir cambia completamente. Ya no lucha con sus propias fuerzas, ya no trata de hacer cosas para Dios, sino que aprende a permitir que Dios haga su obra en él. Esto es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que aprende a vivir en comunión con Dios, descansa. El que aprende a caminar con el Espíritu, deja de depender de su propio esfuerzo. El que hace de la presencia de Dios su habitación, ya no se desgasta buscando algo que ya le ha sido dado. Este es el punto clave: en Cristo, ya tenemos acceso a todo lo que necesitamos. El problema es que muchos siguen buscando fuera lo que solo se encuentra en la comunión con Dios. Buscan paz en circunstancias externas, cuando la paz verdadera solo viene de Dios. Buscan dirección en consejos humanos, cuando la sabiduría divina solo se recibe en la presencia del Señor. Buscan seguridad en sus logros, cuando la verdadera seguridad solo se encuentra en Cristo. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando aprendemos a vivir en comunión con Dios, no solo recibimos su paz, sino que esa paz se convierte en nuestra manera de vivir. Ya no reaccionamos con temor, ya no nos afanamos, ya no vivimos angustiados por el futuro. Aquí es donde la comunión con Dios se convierte en la clave de una vida cristiana estable. No se trata solo de cuánto oramos, sino de cuánto permanecemos en su presencia. El creyente que vive en comunión con Dios no necesita clamar con desesperación, porque ya sabe que Dios está con él. El creyente que habita en la presencia de Dios no vive preocupado por lo que vendrá, porque ya ha aprendido a descansar en su soberanía. El creyente que camina con el Espíritu no busca seguridad en lo temporal, porque sabe que su vida está escondida en Cristo. Esto es lo que significa lo que Pablo escribió en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está la clave de todo. Si nuestra mente está puesta en Dios, nuestras circunstancias no podrán sacarnos de su paz. Si vivimos en la presencia de Dios, la vida entera se convierte en una expresión de adoración. Si hacemos de la comunión con Dios nuestra prioridad, todo lo demás se alinea con su voluntad. Si aprendemos a caminar con el Señor cada día, nuestra fe deja de ser inconstante y se vuelve firme, inquebrantable. Este es el verdadero llamado de la vida cristiana. No es solo orar más, sino vivir en Dios. No es solo buscar respuestas, sino hacer de su presencia nuestro hogar. No es solo pedir cosas, sino vivir en el fluir del Espíritu. No es solo acercarnos a Dios en tiempos de crisis, sino caminar con Él todos los días. Aquí es donde cada creyente debe hacerse la pregunta más importante. ¿Estoy viviendo en comunión con Dios o solo tengo momentos de oración? ¿Estoy dependiendo de su presencia en cada aspecto de mi vida, o solo recurro a Él cuando tengo problemas? ¿Estoy descansando en la plenitud de su gracia, o sigo luchando con mis propias fuerzas? El Señor nos está llamando a una relación más profunda. No solo a orar, sino a permanecer en Él. No solo a buscarlo, sino a vivir en su presencia. No solo a tener momentos de devoción, sino a hacer de la comunión con Dios nuestra vida entera. La falta de comunión con Dios es lo que hace que la vida cristiana se convierta en una lucha constante. Muchos oran, pero siguen cargando con preocupaciones, miedos y ansiedades porque no han aprendido a vivir en Dios. Y es aquí donde radica la diferencia más grande entre la oración y la comunión. La oración puede ser un acto esporádico, pero la comunión con Dios es el único camino para experimentar la vida abundante que Cristo prometió. Jesús nos dio una clave en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Aquí hay algo profundo. La vida en abundancia no viene por la cantidad de cosas que hacemos para Dios, sino por la calidad de nuestra relación con Él. No es el trabajo ministerial lo que nos da vida. No es cuánto oramos, cuánto servimos, cuánto evangelizamos, cuánto sacrificamos. La verdadera fuente de vida está en permanecer en comunión con Cristo.
Si una persona ora mucho, pero no vive en comunión, su oración será una carga. Si una persona sirve mucho, pero no vive en comunión, su servicio se volverá agotador. Si una persona estudia mucho la Biblia, pero no vive en comunión, su conocimiento será teórico, pero no transformador. La diferencia entre una fe viva y una fe muerta no está en las actividades que realizamos, sino en la comunión que mantenemos con Dios. Sin comunión, todo se vuelve un esfuerzo. Con comunión, todo fluye desde la vida del Espíritu en nosotros. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está el secreto, ya no vivo yo. Cuando una persona muere a sí misma y aprende a vivir en comunión con Dios, su vida entera cambia. Ya no depende de su esfuerzo, ya no lucha en sus propias fuerzas, ya no se desgasta tratando de agradar a Dios con su desempeño. Ahora es Cristo quien vive en ella, ahora es Cristo quien obra, ahora es Cristo quien se manifiesta a través de su vida. Pero el problema es que muchos siguen viviendo como si dependieran de sí mismos. Han recibido la salvación por gracia, pero siguen caminando en sus propias fuerzas. Oran, pero siguen dependiendo de su razonamiento. Buscan a Dios, pero siguen preocupados por el futuro. Leen la Biblia, pero siguen tomando decisiones basadas en su propio entendimiento. Esto lo vemos en la carta a los Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. El que vive en comunión con Dios no confía en su propio juicio. No busca su propia sabiduría, no se apoya en su capacidad, sino que ha aprendido a rendirse completamente a Dios. Y cuando aprendemos a depender completamente del Señor, es cuando realmente experimentamos la plenitud de su presencia en nuestra vida. Aquí está la razón por la cual muchos cristianos se sienten agotados espiritualmente. Han hecho de la oración un acto de esfuerzo humano en lugar de una expresión de comunión con Dios. Oran, pero no descansan en Dios. Claman, pero siguen preocupados. Leen la Biblia, pero siguen tomando decisiones con su propia lógica. Sirven en la iglesia, pero se sienten cansados y desmotivados. ¿Por qué? Porque están operando en su propia fuerza en lugar de aprender a vivir en Dios. Y esto es lo que Jesús quiso decir cuando habló de la vid y los pámpanos. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la clave. No es cuestión de cuánto trabajamos para Dios, sino de cuánto permanecemos en él. No es cuestión de cuánto oramos, sino de cuánto dependemos de su presencia en cada momento. No es cuestión de cuánto conocimiento adquirimos, sino de cuánto permitimos que Cristo viva en nosotros. El problema de muchos creyentes es que han convertido la oración en un ejercicio mecánico, en un ritual más de su vida espiritual. Pero Dios no quiere que simplemente oremos más, quiere que aprendamos a caminar en Él, a respirar su presencia, a vivir en comunión continua con su Espíritu. Cuando aprendemos esto, todo cambia. La oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso. La fe deja de ser una lucha y se convierte en un fluir natural. La vida cristiana deja de ser una carga y se convierte en una expresión del poder de Dios en nosotros. Por eso Pablo dijo en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo debe morar en nosotros, no solo visitarnos de vez en cuando. La presencia de Dios debe ser nuestra morada, no solo algo que buscamos en tiempos de crisis. La oración debe ser el reflejo de nuestra comunión con Dios, no solo un hábito religioso que practicamos por disciplina. Aquí es donde todo cambia. Cuando aprendemos a vivir en comunión con Dios, nuestra oración se vuelve una expresión de la vida del Espíritu en nosotros. Ya no oramos desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no oramos desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no oramos tratando de alcanzar a Dios, sino desde la certeza de que estamos en Él.
Esto es lo que significa lo que Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está el verdadero secreto: en Cristo, ya hemos sido elevados a un lugar de comunión con Dios. No estamos tratando de llegar a Dios, ya estamos en Él. No estamos tratando de acercarnos al Padre, ya hemos sido hechos hijos suyos. No estamos tratando de obtener su presencia, ya su Espíritu mora en nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esta realidad, o seguimos orando como si Dios estuviera lejos? ¿Estamos caminando en la plenitud de la vida en Cristo, o seguimos esforzándonos en nuestra propia fuerza? ¿Estamos descansando en la obra consumada de Cristo, o seguimos tratando de ganar el favor de Dios con nuestras acciones? Aquí es donde cada creyente debe tomar una decisión. Seguir viviendo en esfuerzo propio, o entrar en la comunión con Dios y permitir que su vida fluya en nosotros. Cuando una persona aprende a vivir en comunión con Dios, todo en su vida espiritual cambia de manera radical. El esfuerzo humano deja de ser la base de su relación con Dios, y en su lugar, la gracia divina se convierte en la fuente de su fortaleza. Esto no significa que la disciplina en la vida cristiana no tenga valor, sino que toda verdadera transformación y crecimiento espiritual vienen de vivir conectados con Dios, no de intentar agradarlo con nuestras propias fuerzas. Jesús nos enseñó una verdad profunda en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay un principio que muchos han pasado por alto. El lugar secreto no es solo un sitio físico, es el estado interior del corazón que vive en comunión con Dios. No se trata de simplemente cerrar una puerta y orar por un tiempo, se trata de cerrar la puerta de la distracción, de la ansiedad, del ruido del mundo y entrar en una relación profunda con el Padre. Muchos oran, pero no entran en comunión. Muchos repiten palabras, pero no experimentan la presencia de Dios. Y esto es porque ven la oración como un acto religioso, y no como una expresión de una vida unida con Cristo. Esto lo vemos claramente en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está la diferencia entre la oración basada en el esfuerzo humano y la oración que fluye de la comunión con Dios. Cuando dependemos del Espíritu Santo, ya no oramos con nuestras propias palabras, sino que el Espíritu intercede en nosotros. Nuestra oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una conexión viva con el corazón del Padre. La razón por la cual muchos creyentes se sienten frustrados en su vida de oración es porque siguen confiando en su propio esfuerzo en lugar de aprender a orar en el Espíritu. Esto lo vemos en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay una clave fundamental. No se nos dice que simplemente oremos, sino que oremos en el Espíritu. No se nos dice que solo hablemos con Dios, sino que estemos alineados con su Espíritu en nuestra vida de oración. El problema con muchos cristianos es que oran, pero no permanecen en el Espíritu. Se acercan a Dios en momentos de necesidad, pero el resto del tiempo viven en la carne, en su propio entendimiento, en su propia fuerza. Y es por esto que sus oraciones no tienen poder. Esto es lo que Jesús quiso decir en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está la esencia de la verdadera comunión con Dios. No se trata solo de decir palabras, sino de adorar en espíritu y en verdad. No se trata solo de hacer oraciones largas, sino de estar conectados con Dios en lo más profundo de nuestro ser. Cuando un creyente aprende a vivir en el Espíritu, su vida de oración se transforma. Ya no es una carga, sino un deleite. Ya no es un esfuerzo, sino un fluir natural. Ya no es una disciplina externa, sino la expresión de una vida rendida a Dios. Esto es lo que significa lo que Pablo dijo en la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí está la clave. No se trata solo de orar, sino de velar en oración.
No se trata solo de presentar peticiones, sino de vivir en gratitud y dependencia total en Dios. Cuando entendemos esto, todo cambia. La oración deja de ser una herramienta para pedir cosas y se convierte en el medio para conocer a Dios más profundamente. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Siguen buscando a Dios por lo que Él puede darles, en lugar de buscarlo por lo que Él es. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí está la verdad central: Dios no quiere ser solo el proveedor de nuestras necesidades, sino el centro de nuestra vida. El que vive en comunión con Dios ya no busca bendiciones, porque sabe que la mayor bendición es estar en su presencia. El que vive en comunión con Dios no se preocupa por el futuro, porque ha aprendido a depender de la voluntad del Señor. El que vive en comunión con Dios ya no ve la oración como una obligación, sino como el oxígeno de su vida espiritual. Aquí es donde cada creyente debe hacer un alto y preguntarse: ¿estoy buscando a Dios por lo que Él puede hacer por mí, o simplemente por quién es Él? ¿Estoy orando solo cuando necesito algo, o he aprendido a permanecer en comunión con Él en todo momento? ¿Estoy caminando en el Espíritu, o sigo dependiendo de mis propias fuerzas? El Señor nos está llamando a algo más profundo. No solo a orar, sino a habitar en su presencia. No solo a buscarlo en tiempos de crisis, sino a caminar con Él todos los días. No solo a presentar peticiones, sino a conocer su corazón. Esta es la diferencia entre la oración y la comunión. Uno es un acto, el otro es un estilo de vida. Uno es un evento, el otro es una relación continua. Uno es un esfuerzo humano, el otro es la manifestación del Espíritu en nosotros. Cuando un creyente entra en la dimensión de la comunión con Dios, su vida se convierte en una continua expresión del poder del Espíritu Santo. Ya no es él quien ora, sino que el Espíritu de Dios intercede en su interior. Su oración deja de ser una serie de palabras y se convierte en el fluir del mismo Espíritu en su corazón. Aquí es donde se marca la gran diferencia entre el cristianismo basado en el esfuerzo humano y la vida en el Espíritu. Esto lo vemos claramente en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos una verdad central. Los que son hijos de Dios no son simplemente aquellos que oran, sino aquellos que han aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Orar es importante, pero más importante es aprender a ser guiados por Dios en cada aspecto de nuestra vida. El problema con muchos creyentes es que han hecho de la oración un evento en lugar de una vida de dependencia. Se acercan a Dios con sus necesidades, pero no han aprendido a caminar en comunión con Él. Jesús nos mostró la clave en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19, respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está el modelo perfecto de la comunión con Dios. Jesús no hacía nada por sí mismo. Todo lo que hacía era el resultado de su relación con el Padre. No tomaba decisiones basado en su propia lógica, sino que vivía en una dependencia total del Espíritu de Dios. Esto es lo que significa lo que Pablo escribió en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muchos viven por el Espíritu porque han recibido a Cristo, pero no todos andan por el Espíritu. Han sido salvados, pero siguen confiando en su propia fuerza para vivir la vida cristiana. Aquí está la diferencia entre una fe débil y una fe firme. El que solo ora busca a Dios en ciertos momentos. El que camina en comunión con Dios vive en él cada día. Cuando una persona aprende a vivir en comunión con Dios, su relación con Él se vuelve estable. Ya no depende de sus emociones, ya no está sujeto a sus propias fuerzas, ya no se mueve por impulsos humanos. Su vida entera está escondida en Cristo. Esto lo vemos en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si realmente estamos muertos al yo, no podemos seguir viviendo en nuestra propia independencia. No podemos seguir orando sin comunión, buscando respuestas sin buscar al Señor, presentando nuestras peticiones sin buscar su presencia. Este es el gran problema de muchos cristianos hoy en día. Tienen momentos de oración,
pero no viven en comunión. Claman a Dios, pero no dependen de Él en cada aspecto de su vida. Aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo en Dios o solo busco a Dios cuando lo necesito? ¿Mi oración es una expresión de mi comunión con Él, o simplemente un hábito religioso? ¿Estoy aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo, o sigo confiando en mi propio razonamiento? Cuando aprendemos a vivir en comunión con Dios, nuestra oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en una respuesta natural a la presencia de Dios en nosotros. Ya no oramos para obtener algo de Dios, sino porque estamos sumergidos en Él. Si nuestra vida está escondida en Cristo, ya no debemos temer el futuro. Si estamos en comunión con Dios, ya no vivimos con ansiedad. Si hemos rendido cada área de nuestra vida al Señor, entonces caminamos en la certeza de su propósito. Hoy, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Has estado viendo la oración solo como un medio para obtener algo de Dios, o como la expresión de una relación con Él? ¿Estás viviendo en comunión con el Señor, o solo recurres a Él cuando lo necesitas? ¿Tu fe es estable porque depende de Dios, o sigue fluctuando porque depende de tus propias fuerzas? Si has estado caminando con una fe inestable, si sientes que tu vida de oración ha sido superficial, hoy es el día para rendirte completamente a Dios. Hoy es el día para entrar en la realidad de la comunión con el Señor y permitir que su presencia transforme cada área de tu vida. Permíteme orar contigo. Señor, hoy reconozco que muchas veces he orado sin entrar en verdadera comunión contigo. Me he acercado a ti solo en tiempos de necesidad, pero no he aprendido a hacer de tu presencia mi morada. Hoy decido rendirme completamente a ti. Enséñame a permanecer en tu amor, a caminar en tu espíritu y a vivir en la certeza de que tú eres suficiente. Que mi vida no sea movida por emociones, sino por la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, compártela con un hermano o hermana en Cristo para que también sean edificados. Juntos, podemos crecer en la fe y aprender a vivir en una comunión inquebrantable con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga abundantemente.